Yo pienso que la conciencia es una especie de espejo del universo. Es decir, el universo se está mirando en la conciencia y se da cuenta, él es el universo. Es decir, yo que existo y me doy cuenta de que existo y tengo estas propiedades, estas características y empiezo a preguntarme por qué estoy aquí, quién soy yo, hacia dónde voy y así sucesivamente. En otras palabras, el ser humano es la expresión de la conciencia del universo, pero no es la expresión de la conciencia de sí propio, aunque esta facultad que le ha dado el universo al ser humano, creo que está un poco hipertrofiada, alterada, antropomorfizada, porque pensar que la conciencia solamente pertenece al hombre y le da una especie de estatus superior, creo que es un error. De las formas más nobles que la evolución del ser humano ha creado, o sea, el sentido que el ser humano da a su propia vida, el pensamiento crítico con respecto a uno mismo, el pensamiento con respecto a preguntas como de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos. Todos estos son elementos de eso que podríamos llamar vagamente la conciencia. Un componente de del conocimiento. Y ese componente es la conciencia del sujeto, es decir, es una capacidad del sujeto para conocer. Yo entiendo siempre la conciencia en términos de conciencia cognoscente, no en el sentido de una conciencia moral, que también hay ese sentido, ¿no? La conciencia moral puede llevar al remordimiento, por ejemplo, pero no, yo entiendo más la conciencia desde un punto de vista nociológico y la veo como la capacidad del sujeto de aprehender el mundo de fuera de la propia conciencia. Es decir, es lo que permite el conocimiento, la reflexión, la autorreflexión, la autocrítica y que permite constelar dentro de sí misma una imagen del mundo. Hay dos concepciones del mundo así antípodas, ¿no? Una, la concepción espiritualista, donde está la metafísica, la teología, las corrientes especulativas, que plantean que la base y la esencia del mundo es el espíritu, ¿no? Es decir, hay un ser creado, es un don por un ser divino, en fin, creado, y que es lo que permite, pero además ese ser divino es algo separado y separable del cuerpo, ¿verdad? Es un don por eso, es una especie de epifenómeno, nos los han puesto encima, y que es el espíritu el que finalmente determina el mundo, la vida, la sociedad. Pero hay otra concepción que dice, no hay nada de eso, ¿no? No hay nada de espíritu. En realidad, la conciencia es una función de un organismo altamente evolucionado y desarrollado. A mí me parece que esto es cierto. O sea, la conciencia es una función nada más, ¿no? Ahora que es una estructura complejísima, en fin, la ciencia está investigando justamente este campo, pero creo que la conciencia, así, filosóficamente hablando y ontológicamente, es una función de un organismo altamente desarrollado. Es más o menos como el ojo. El ojo es una estructura y su función es ver, percibir los colores. Es exactamente lo mismo. La conciencia, claro, es mucho más compleja, pero no es un ente especial, un ente espiritual, nada de eso. Simplemente es una función de un sistema nervioso altamente desarrollado. Entonces sigo trabajando en esta lógica metafísica, ontología, como quieran llamarla, lógica objetiva, y allí justamente, cuando se plantea la cuestión del ser, llegan a haber una serie de identidades que se demuestran por criterio lógico, ¿no? El ser, por ejemplo, es el no ser del no ser, es el no ser, es la diferencia del no ser, la diferencia de la diferencia, y por lo tanto es la identidad. Y entonces una de las identidades del ser es justamente la razón, y la razón tiene que ser conciencia, ¿correcto? Si se mira bien, la conciencia es nomás una idea, es un concepto lógico que camina con la seguridad de que no vamos a terminar el sistema científico en un idealismo, ¿no?
porque los filósofos que no se dejan convencer son aquellos que viven presos de la ideología. Entonces, a todas pues piensan que todo lo que se dice es ideología. Si se dice conciencia, si hay conciencia en el sujeto y en el objeto, ya somos idealistas. Yo insisto en que es algo lógico, es una identidad del ser, ¿no? Algunas corrientes filosóficas, como las que mencioné hace rato, por ejemplo, dicen que el pensamiento y la razón podría conocer el mundo, la realidad, sin el concurso de la experiencia. La ciencia ha demostrado que no es así, que la experiencia es la base del conocimiento, ¿verdad? Pero claro, tampoco el pensamiento puede rebasar a la experiencia, si no ya entramos en la metafísica. Sin embargo, mientras no haya un organismo altamente evolucionado como el ser humano, no hay conciencia, o bien hay una conciencia muy elemental, ¿no? Muy básica, en fin. Los animales también tienen conciencia, por supuesto, hasta razonan, ¿no? Los perros hacen razonamientos inductivos, muy elementales, pero razonan. Los simios superiores, por supuesto que sí. La única forma de entender la inteligencia del ser humano es que el ser humano interactúa con el mundo externo. Así hemos desarrollado nuestra capacidad sensorial y nuestra capacidad intelectual. Si fuese como dice la religión o la teología, que el hombre nace ya con una conciencia, no sería necesario el interactuar con el mundo objetivo, ¿verdad? Pero la conciencia por sí misma se estaría desarrollando. Y esa es una concepción también mística, ¿no? Porque mística, la palabra mística viene del griego miein, que significa cerrar la boca. Es decir, el místico cierra la boca y todos los órganos sensorios, la vista, el olfato, etcétera, y va a encontrar la verdad dentro de sí, en su conciencia profunda, ¿verdad? La ciencia no acepta este tipo de posiciones. Es interesante, efectivamente, pero no tiene nada que ver con la ciencia. La conciencia es, por decir así, el lugar donde se desarrollan las teorías, se constelan los conceptos y se define la visión o las visiones del mundo. Es decir, cada persona, y más los filósofos, tenemos una constelación del mundo en nuestra conciencia como imágenes articuladas que nos permiten ubicarnos en él y comprender cómo está dispuesto el conjunto de objetos del mundo y por lo tanto actuar en consecuencia. Es decir, es lo que permite comprender la realidad y obrar en consecuencia según la comprensión de uno mismo en esa realidad. Lenin decía que había ciertos filósofos idealistas que no creían en la materia y decía, qué extraño, estos filósofos no tienen cerebro. ¿Qué clase de filósofos son? Entonces el cerebro es un requisito indispensable para la formación de la conciencia. Aunque mis conocimientos son un poco limitados, yo diría que hay necesariamente una correlación dialéctica entre las distintas funciones complejísimas del cerebro y el nivel plenamente mental, es decir, la formación de los conceptos, de los principios, de las hipótesis, que deberían o deben tener cierta independencia relativa frente al comportamiento solamente material, físico, fisiológico del cerebro y sus hemisferios, sus lóbulos, etc.